Vamos a comenzar con el capítulo 15 del programa de certificación Linux Red Hat Enterprise RHC-SA en su edición número 8. En este caso, para este capítulo, el tema a tratar se refiere a los sistemas de archivos locales y al espacio de almacenamiento SWAP. Y lo que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo es lo siguiente: algunos conceptos sobre sistemas de archivos. Vamos a estudiar cuáles son las categorías y principales características de estos sistemas de archivos. También se va a estudiar el concepto de journaling, qué es y para qué sirve, las tareas y comandos de administración de un sistema de archivos y por último, las opciones de montaje, y se va a ilustrar un pequeño ejemplo de cómo sería el montaje de un sistema de archivos. Para comenzar, mencionarles que un sistema de archivos es una estructura de datos que hace la función de contenedor lógico. Este contenedor lógico lo que nos permite es almacenar archivos y directorios y al mismo tiempo nos otorga acceso a los mismos. Los sistemas de archivos tienen como cualidad que pueden ser redimensionados, es decir, su tamaño puede aumentar o decrecer. Pueden ser montados y desmontados de forma independiente. Esto significa que cada sistema de archivos se puede tratar como una única entidad. Por otro lado, el usuario root es el único que puede conectar los sistemas de archivos a la jerarquía de directorios. Y esto se realiza con la finalidad de que los usuarios tengan acceso a los recursos, a los archivos y directorios que se almacenan en dicho sistema de archivos. Para nuestro caso, el sistema operativo Linux dispone de dos sistemas de archivos que son obligatorios, que son necesarios para que el sistema pueda funcionar. El primero de ellos es el sistema de archivos raíz, que se identifica con la diagonal normal y que representa al directorio padre de todos los demás archivos y directorios que se encuentran en el sistema. Y el segundo sistema de archivos que es obligatorio es el denominado raíz boot. ¿Por qué? Pues porque aquí es en donde se almacenan y se gestionan todos los archivos necesarios para llevar a cabo el arranque del sistema. Además, los sistemas de archivos se pueden montar a través de cualquiera de los siguientes tres elementos. Puede ser a través de su Unique Universal ID, o a través del tipo de etiqueta, o bien a través del nombre de archivo de dispositivo. Estos conceptos los vamos a estudiar más adelante de manera práctica. También nos dice que un sistema de archivos se puede encontrar dentro de un VDO Volume, es decir, un Volume Data Optimizer, o bien a través de un Logical Volume Management o un pool con la herramienta Stratis. Otra estructura que es creada en las particiones y en los logical volumes es lo que se conoce como el espacio swap. ¿Y qué es lo que hace el espacio swap? El espacio swap es una extensión que nos permite aumentar la capacidad de la memoria física a través de realizar el proceso de agregar o quitar páginas de la memoria física. Si lo viéramos a modo de diagrama, por aquí en este gráfico tenemos el concepto de sistema de archivos. Vamos a pensar en que nuestro sistema de archivos es como un archivero que contiene varios cajones. Dentro de esos cajones se almacenan ciertos documentos que representan a nuestros archivos. ¿Dónde viene la diferencia? Pues la diferencia radica en la forma en cómo se almacenan aquí dentro todos estos archivos de acá. Por ejemplo, en un archivero podríamos tener los documentos ordenados por orden alfabético ascendente, mientras que en otro podría ser por orden alfabético descendente, o en otro por medio de un número consecutivo, ¿no? Entonces, ahí es en donde radican las diferencias entre los distintos sistemas de archivos, dependiendo también del sistema operativo que los implementa. Y por su parte, ¿qué es el espacio swap? El espacio swap, como se dijo, actúa como extensión para la memoria RAM, para aumentar la capacidad de almacenamiento de la memoria RAM. Pero ¿en dónde se encuentra el espacio swap? Entonces, el espacio swap es una pequeña porción, una pequeña parte que se reserva dentro del espacio de almacenamiento de un disco y que eventualmente se puede compartir con la memoria RAM para que ésta tenga mayores capacidades y pueda seguir albergando procesos o pueda seguir cargando precisamente en memoria un conjunto de procesos sin que exista el riesgo de que la memoria RAM se colapse y con ello colapse todo el sistema. ¿Y cuáles son las características y principales categorías de los sistemas de archivos? En principio,
se dispone de tres categorías principales: aquellos sistemas de archivos que son basados en disco, aquellos que son basados en red y los sistemas de archivos basados en memoria. ¿Qué características tiene cada uno? En el primer caso, los sistemas de archivos basados en disco hacen referencia esencialmente a un dispositivo de almacenamiento físico, que puede ser un disco de tipo serialata o una unidad de almacenamiento USB o algún otro medio de almacenamiento, como puede ser la tecnología de fibra óptica, Fiber Channel. Por su parte, los sistemas de archivos basados en red son esencialmente un sistema de archivos basado en disco que tiene como cualidad el que se puede compartir a través de la red para que los usuarios tengan acceso remoto a dichos recursos. Y por último, los sistemas de archivos basados en memoria son sistemas de archivos virtuales y por lo tanto, o en consecuencia, son volátiles. Esto quiere decir que se crean y se destruyen tras cada reinicio del sistema operativo. A modo de analogía a lo que les mencionaba, un sistema de archivos puede ser entendido como un archivero que tiene varios cajones, en donde cada cajón los documentos se almacenan de forma diferente, y esa diferencia es lo que representa a un sistema de archivos. Ahora bien, aquí en estas sencillas tablas tenemos algunas de las principales características, donde lo que vemos es que en el caso, por ejemplo, de los sistemas de archivos extendidos X3, X4, nos dice que tienen capacidad para soportar el journaling de metadatos, que es una característica que la vamos a estudiar más adelante. Nos ofrece mayor confiabilidad, permite la creación de hasta 32.000 subdirectorios, soporta nombres de archivos más largos y es mejor que su predecesor. El X4 tiene más o menos las mismas características, solo que se diferencia en la cantidad de subdirectorios que nos permite. El tamaño de nombres de archivos es más largo y también soporta el journaling de metadatos. XFS más o menos lo mismo, nos dice que es un sistema de archivos que es altamente escalable, que tiene un alto rendimiento y que es compatible solamente con arquitecturas de 64 bits. Implementa también el metadata journaling. Nos permite una característica de desfragmentación en línea, soporte para cuotas para hacer una gestión más específica y administrada del espacio de almacenamiento, y nos dice que es el sistema de archivos por defecto para la edición número 8 del sistema operativo Linux Red Hat Enterprise. VFAT, que ya no está en uso porque se usaba en Windows 95, ISO 9660, que es un sistema de archivos también basado en disco y se utiliza en las unidades de almacenamiento óptico, discos y DVDs, el NFS, que es nuestro sistema de archivos en red, y el AutoFS, que es un sistema de archivos que nos permite montar o desmontar de forma automática el sistema de archivos para que los usuarios tengan acceso remoto a dicho sistema. Ahora bien, ¿qué es el journaling? Es una característica que la implementan aquellos sistemas de archivos de tipo extendido, es decir, el X3 y el X4, así como también XFS y NFS. Y esencialmente, ¿qué es lo que nos provee esta característica de journaling? Bueno, pues le va a proveer al kernel la capacidad de recuperarse ante un eventual fallo de tipo crítico, lo que en inglés se conoce como un system crash, es decir, cuando el sistema está colapsado, con la finalidad de preservar siempre la consistencia e integridad en los archivos y directorios. Esencialmente, este proceso lo realiza en tres etapas. La primera consiste en que tras cada movimiento, cada cambio o modificación que realizamos sobre nuestros archivos y directorios, eso genera un conjunto de registros en los metadatos. Estos cambios, estos registros en los metadatos, se almacenan de forma conjunta en la bitácora y eventualmente, cuando ocurre un fallo crítico que el sistema colapsa, el disco duro y el kernel lo que hacen es consultar esta bitácora y con ello pueden determinar si existe algún error durante el arranque y pueden también recuperar al estado consistente e íntegro del sistema de archivos para que se pueda seguir trabajando. Esencialmente ese es el proceso, cómo funciona la característica de journaling. Y ahora sí, pasamos a cuáles son las tareas principales de administración de los sistemas de archivos. Yo aquí las agrupé en una sencilla matriz. Por un lado tenemos las tareas relacionadas con crear y remover los sistemas de archivos, que en este caso pues se hace referencia a inicializar las particiones para que soporten un BDO, un LVM o que formen parte de un Stratis Pool, y al mismo tiempo construir
el sistema de archivos y eliminarlo, eventualmente eliminarlo. La siguiente tarea administrativa tiene que ver con montar y desmontar el sistema de archivos. En este caso, montar y desmontar hacen referencia a conectar o a asociar el sistema de archivos con un directorio dentro de la jerarquía del sistema. Esto también lo vamos a ver de manera práctica. Siguiente tarea administrativa, etiquetar y ver. Etiquetar consiste en asignarle un nombre para identificar qué tipo de partición se trata y en consecuencia qué tipo de sistemas de archivos soporta. Y pues el ver se refiere a revisar el estatus, ¿no? El espacio total asignado, el espacio disponible y el espacio utilizado. Por último, las siguientes tareas tienen que ver con incrementar y decrementar el tamaño del sistema de archivos, aumentarlo o reducirlo, y esto se puede lograr a través de añadir o remover, bien sea un disco duro completo, una partición de disco, o un Logical Volume Management, o un Virtual Data Optimizer, o un Stratis Pool, un pool con la herramienta Stratis. A través de cualquiera de estos elementos se puede aumentar o reducir el tamaño del sistema de archivos. Aquí en las siguientes láminas les dejo estas capturas, estas pequeñas tablas que nos muestran cuáles son los principales comandos que nos permiten administrar los sistemas de archivos. Los vamos a ir estudiando conforme se vaya avanzando en la parte práctica. Aquí hay algunas opciones de montaje. Estas opciones de montaje nos permiten modificar el comportamiento por defecto de un sistema de archivos una vez que lo hayamos montado. Y para establecer varias de estas opciones de montaje, lo podríamos hacer utilizando el separador coma. Y por último, un ejemplo de cómo se vería el montaje de un sistema de archivos. Esto también lo vamos a ver en la parte práctica, pero esencialmente consiste en editar el archivo que se denomina fstab y que concretamente se encuentra en el directorio etc. Para poder montar un sistema de archivos de forma persistente, lo que se hace es agregar un registro que haga referencia a ese sistema de archivos. Ese registro está compuesto por 6 columnas o 6 datos relevantes que necesita el sistema operativo para poderlo identificar. El primero nos dice que define la ruta física o la ruta virtual, o bien la etiqueta o el Universal Unique Identifier, el identificador único y universal, con el cual se identifica precisamente el sistema de archivos, esta columna de aquí. La siguiente identifica el punto de montaje del sistema de archivos para las áreas o espacios de almacenamiento swap y se identifica con la palabra swap. Aquí está un swap o el directorio en donde se va a montar el sistema de archivos. La columna número 3 especifica el tipo de sistema de archivos al que se hace referencia. Aquí vemos por ejemplo XFS y uno de tipo swap. La columna 4 especifica las opciones de montaje separadas por comas y nosotros le ponemos default, pues va a tomar las opciones por defecto. Y por último las columnas 5 y 6, en el caso de la 5, establece un valor booleano que es utilizado por la herramienta dump para que el sistema de archivos pueda ser volcado. Esto si quisiéramos hacer por ejemplo un análisis forense, nos serviría mucho hacer un volcado del sistema de archivos. Esta característica solamente está disponible en los sistemas de archivos extendidos X3 y X4, no así para el caso de los sistemas XFS. Y por último, la columna número 6 establece la secuencia en la que se desea ejecutar la herramienta E2FSCK, que es una herramienta que nos permite hacer comprobaciones de integridad sobre los discos duros y sobre los sistemas de archivos. Si tiene un 0 significa que se ejecuta sobre los archivos en memoria. Si le ponemos un 1 a esta columna número 6 que está por acá, si le ponemos un 1 aquí, entonces le indicaríamos que se ejecuta sobre el sistema de archivos raíz, y si le ponemos un 2, entonces se va a ejecutar la comprobación del sistema de archivos sobre el directorio raíz boot, y en caso de que haya algún problema, pues esta herramienta va a intentar repararlo. Y bien, con eso concluimos esta primera presentación con respecto al capítulo 15, sistemas de archivos locales y espacios de almacenamiento swap. En los siguientes videos vamos a desarrollar un conjunto de ejercicios prácticos para ilustrar todos estos conceptos
que se abordaron aquí en esta presentación. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Una vez que ya hemos estudiado los fundamentos teóricos respecto de este tema, sistemas de archivos y espacio de almacenamiento SWAP, vamos a pasar a la primera parte de la práctica, en donde esencialmente vamos a utilizar la siguiente estructura de unidades de almacenamiento. Vamos a disponer de 7 discos duros, cada uno con estas capacidades, y lo que vamos a realizar como primera parte de la práctica es el proceso para crear y montar los sistemas de archivos ext4, vfat y xfs. Voy a darle lectura a este párrafo para que entendamos en qué consiste el ejercicio. Nos dice, en este ejercicio usted creará 2 particiones de 100 megabytes cada una sobre el disco TEP SDA. Tomemos en cuenta que este disco tiene una capacidad de 256 megas. Las inicializará por separado con los siguientes sistemas de archivos, ext4 y vfat respectivamente. Establecerá la persistencia utilizando el Universal Unique ID y procederá a crear los puntos de montaje en los archivos raíz xt4fs1 y raíz vfatfs1 para adjuntarlos a la estructura de directorios. Por último, verificar su disponibilidad y su uso. Acto seguido, nos dice aquí, posteriormente utilizará el disco dep sdb y repita el proceso para establecer un sistema de archivos, en este caso xfs, y montarlo en este directorio, raíz xfs fs1. Entonces, pues vamos a comenzar con la práctica. Lo primero que vamos a hacer, nos dice aquí, asigne la etiqueta ms2 al disco SDA a través del comando parted. Correcto, este es el comando. Estos comandos ya los hemos visto en capítulos anteriores. Primero que nada, lsb, lk, para ver la estructura de unidades de almacenamiento. Aquí están todos, acorde a lo que les mencionaba en el archivito de texto anterior, cada disco duro con su respectiva capacidad. Entonces, vamos a asignar la etiqueta. Ahí está. Y vamos al siguiente paso. Ahora, proceda a crear 2 particiones primarias de 100 megabytes cada una en el disco duro SDA. Aquí está los comandos que vamos a utilizar. Estos también ya los vimos en videos anteriores. Partición primaria y le indicamos en qué megabyte va a iniciar y en qué megabyte va a terminar. Esa sería la primera partición y este comando para la segunda partición sobre el disco duro SDA. Ahí está. Ahora, paso número 3. Inicialice la primera partición, es decir, SDA1, con el sistema de archivos ext4. Y aquí está nuestro comando mkfs de make file system o construir file system, -t para indicar el tipo, ext4 y mapeado con la ubicación del dispositivo, dep sda1. Aquí está. Listo, aquí nos dice escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos y todo hecho. Aquí nos dice que todo está hecho y que todo está hecho. Hasta el momento todo va bien. Siguiente paso, inicialice la segunda partición SDA2 con el sistema de archivos vfat. Es el mismo comando, lo único que cambia esencialmente pues es el tipo y el archivo con el cual está mapeado. Aquí está, creado correctamente. Vamos al siguiente paso, inicialice el disco completo SDB con el sistema de archivos XFS. En este caso estamos inicializando un disco completo y vean, mkfs.xfs, aquí no requiere la opción "-t", y después le pasamos como parámetro el archivo o la ubicación de la partición con la que lo queremos mapear, dep sdb, y la opción "-f" es para forzar
a que elimine cualquier otra información de particiones si tuviera acaso alguna ya agregada. Listo, aquí está la ejecución del comando y todo se realiza correctamente. Vamos al siguiente paso. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar el Universal Unique ID para los 3 sistemas de archivos. Entonces esto lo hacemos con el comando lsb lk-f. Voy a limpiar aquí la pantalla para que ya se aprecie mejor. Aquí están los identificadores, vamos a copiar uno por uno. Este que corresponde a SDA1, lo vamos a pasar aquí porque lo vamos a necesitar. Este que corresponde a VFAT. El SDA2 y este que corresponde al disco SDB. Esta información enseguida la vamos a utilizar. Aquí está. Número 7. Abra el archivo etc.fstab y vaya hacia el final del archivo. Agregue las correspondientes entradas para garantizar la persistencia de los sistemas de archivos a través del Universal Unique Identifier. Entonces, pues vamos acá. Correcto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a copiar estos identificadores que tenemos aquí. Y los vamos a pasar a estas líneas. Aquí. Este segundo. Aquí. Y este. Aquí. Y una vez que hemos copiado el identificador, copiamos las 3 líneas y las pegamos al final del archivo etc.fstab. Ahí está. Cada una de estas elementos representa una columna dentro de este registro. En el video de teoría previo a este se explicó en qué consiste cada uno de estos elementos o cada una de estas columnas. Entonces aquí vamos a guardar los cambios. Listo. Y vamos al siguiente paso. Ahora, como paso número 8 nos dice, proceda a crear los respectivos directorios para vincular los puntos de montaje de cada uno de los sistemas de archivos. Esto lo hacemos con este comando, mkdir y los 3 directorios. Observen que los 3 se encuentran en el sistema de archivos raíz. Si hacemos un ls de la raíz, aquí debemos tener estos 3 archivos. Aquí está este, el VFAT que está aquí y el XFS que está aquí. Entonces, lo siguiente, proceda a montar los sistemas de archivos
Y lo vamos a hacer a través de este comando mount-a de automount. Y lo que nos dice es que si tuviésemos algún error de sintaxis en nuestro archivo etc fstab, este comando va a fallar. Lo ponemos y ahí está. No nos devolvió ningún mensaje de error, quiere decir que no tenemos errores de sintaxis. Por último, verifique el montaje, disponibilidad y estatus de los tres sistemas de archivos. Esto lo hacemos con el comando df-ht, como se muestra a continuación. Aquí están los tres sistemas de archivos. SDA1 es de tipo X4 con 88 megas de capacidad, 1 megabyte en uso, 80 megas disponibles y acá su correspondiente porcentaje de uso. Y aquí están los otros dos. Correcto. Pues con eso terminamos esta primera parte de la práctica. Otra cosa que podríamos hacer para verificar pues es sencillamente reiniciar el servidor y una vez que vuelva a iniciar, si no entra en el modo emergencia, quiere decir que todo se hizo correctamente. Aquí no lo vamos a hacer porque precisamente después de haber ejecutado el comando mount-a, si no nos marca ningún error, con eso nos da la garantía de que no tenemos errores de sintaxis. Pues muy bien, entonces nos vemos en la siguiente práctica. Para continuar con nuestra práctica correspondiente al capítulo 15, lo siguiente que vamos a hacer es realizar el proceso para crear y montar un sistema de archivos de tipo XFS, pero dentro de un Virtual Data Optimizer Volume. Voy a darle lectura a este párrafo de aquí para que entendamos en qué consiste el ejercicio. Y nos dice, en este ejercicio, usted creará un volumen BDO llamado BDO1, cuyo tamaño lógico será de 16 GB. Y lo vamos a hacer sobre el disco DEP SDG, cuyo tamaño físico son 4 GB. Inicializará el volumen con el tipo de sistema de archivos XFS, creará el volumen de forma persistente y creará un punto de montaje con el nombre /XFS VDO1 y lo vamos a adjuntar a la estructura de directorios y por último verificar su disponibilidad y su uso. Antes de comenzar debemos asegurarnos de que se tiene instalado el software de VDO y que el servicio correspondiente se encuentra iniciado. Vamos a inicializar el servicio. Voy a limpiar la pantalla. Y ahora simplemente ejecutamos un status del video. El servicio se encuentra activo y en ejecución. Voy a limpiar nuevamente la pantalla aquí. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta siguiente práctica. Lo primero aquí nos dice, proceda a crear un volumen VDO de nombre VDO1 sobre el disco SDG con un tamaño lógico de 16 GB y el tamaño del slab 128 megas. El slab size es el tamaño de los bloques. Este es nuestro comando. VDO create device, el dispositivo es SDG, el nombre VDO1 y el tamaño del slab 128 megas y el tamaño lógico del volumen VDO es 16 GB. Vamos a pegar el comando aquí. Y listo, ya está creado, se está iniciando. Vamos a darle unos segundos. Nos dice que la instancia de VDO 0 está lista y está mapeada en el dep mapper VDO1. Correcto. Vamos a listar el volumen, VDO list. Ahí está, el VDO1. Otra forma para listarlo es la siguiente, listar el contenido del disco SDG. Y aquí está, nos dice que tiene un VDO1 de 16 GB de tamaño. Y el disco físico son 4 GB. Continuamos, ahora nos dice, inicialice el VDO volume con el sistema de archivos XFS.
el archivo del volumen BDO es dep-mapper BDO1. Vamos a utilizar la opción "-f" para forzar el borrado de cualquier partición o etiqueta que se tuviera anteriormente. Aquí está, vamos a construir nuestro sistema de archivos de tipo XFS con este comando de aquí. Esperamos unos segundos. Y listo. Siguiente paso. Abra el archivo etc fstab. Vaya hacia el final del archivo y agregue la siguiente entrada para garantizar la persistencia en el sistema de archivos XFS. Y en esta ocasión, en lugar de utilizar el Unique Universal ID, vamos a utilizar el archivo de dispositivo. Es decir, vamos a agregar esta línea de aquí. Listo. Ahora guardamos los cambios. Proceda a crear el punto de montaje, es decir, el directorio en el cual se va a asociar el punto de montaje. mkdir /xfs bdo1. Listo. Ahora, paso número 6. Proceda a montar el nuevo sistema de archivos con la opción Mount-A. Como se dijo en el video anterior, si hubiese algún error de sintaxis en el fstab, este comando nos lo va a indicar. Si no devuelve nada, quiere decir que todo se realizó correctamente. Mount-A y listo, no devuelve ningún mensaje de error. Vamos al siguiente paso. Ya por último, vamos a verificar que se haya construido nuestro BDO volume. Aquí está. BDO1 sobre el disco SDG de 16 GB y aquí está el punto de montaje. Otra forma para verificarlo es con este comando de aquí. Y listo. Aquí nos muestra también información sobre el BDO volume que acabamos de crear. Con eso terminaríamos esta segunda parte de la práctica. Para continuar con la práctica, lo que vamos a hacer a continuación es crear y montar un sistema de archivos de tipo ext4 y XFS, pero sobre un Logical Volume Management. En este ejercicio, usted creará un Volume Group llamado BGFS, compuesto por un Physical Volume que va a estar creado en una partición del disco dep SDE1, la cual tiene un tamaño de 1 GB. El tamaño para el Physical Extent, para el Volume Group, deberá ser establecido en 16 megas. Posteriormente vamos a crear dos Logical Volumes con el nombre ext4vol y xfsvol, cada uno de 80 megas de tamaño. Vamos a inicializarlos con el sistema de archivos ext4 y xfs respectivamente y nos vamos a asegurar de definir la persistencia en ambos sistemas de archivos a través del elemento device file name o nombre de archivo de dispositivo. Por último, vamos a crear los dos puntos de montaje, vamos a montar los sistemas de archivos y vamos a verificar su disponibilidad y su uso. Lo primero que vamos a hacer, nos dice aquí, proceda a crear una partición de 200 megas sobre el disco SDE.
Todos estos comandos ya los hemos estudiado en capítulos anteriores. Aquí estamos creando la etiqueta para la partición. Aquí estamos creando la partición primaria y asignándole un tamaño. Correcto. Vamos al siguiente paso. Ahora nos dice, inicialice la partición SDE1 para que utilice LVM. Y el comando para hacer esto es el siguiente. Está aquí. Lo pegamos. Correcto, nos dice que se creó correctamente. Ahora, proceda a crear un volume group con el nombre BGFS. Un tamaño de physical extent definido en 16 megas y lo vamos a hacer utilizando el physical volume SDE1. Y aquí está el comando que vamos a ejecutar. Se creó correctamente. Siguiente paso, proceda a crear dos logical volumes xt4 vol y xfs vol, cada uno de 80 megas de tamaño, y lo vamos a hacer sobre el volume group BGFS. Aquí está el comando para crear el primero. Se creó correctamente y vamos a crear el segundo con este otro comando de aquí. Y nos dice que ya se creó. Siguiente paso, vamos a formatear el Logical Volume xt4vol con el sistema de archivos xt4. En este caso el comando para hacer esto es mkfs, que significa Make File System, un punto, el tipo de sistema de archivos que va a ser xt4 y la ubicación, la ruta donde se encuentra el Logical Volume. Aquí nos dice que todas las acciones ya se realizaron. Aquí está hecho y aquí también está hecho. Todo correcto hasta aquí. Lo siguiente es que vamos a formatear el Logical Volume XFS Vol, pero en este caso le vamos a asociar un sistema de archivos de tipo XFS. Y el comando es este de aquí. Correcto. Aquí está nuestro comando y nos devuelve esta salida que todo se realizó correctamente. Ahora, siguiente paso, nos dice, abra el archivo etc.fstab, vaya hacia el final del archivo y agregue las siguientes entradas para garantizar la persistencia de los sistemas de archivos utilizando el nombre del archivo de dispositivo, que en esta línea el device file name es este de aquí. Esta parte de aquí es el nombre de archivo de dispositivo. Vamos a tomar estas dos líneas y las vamos a pegar en el archivo etc.fstab. Aquí estamos en el final del archivo. Yo aquí tengo un comentario que dice punto de montaje para dos sistemas de archivos en dep SDE, que es precisamente lo que corresponde. Y aquí pego las líneas en cuestión. Vamos a guardar los cambios y salir. Y ahora vemos el siguiente paso. El siguiente paso nos dice proceda a crear los puntos de montaje barra xt4fs2 y barra xfs fs2 con el comando mkdir make directory. Voy a limpiar aquí la pantalla para que se aprecie un poco mejor. Y si yo hago un ls del directorio raíz, aquí está xfs fs2 y xt4fs2. Correcto. Siguiente paso, esto es muy importante, vamos a activar la bandera de LVM sobre el disco SDE. Y ese es el comando para activar esa bandera que también lo vimos en un video anterior. Ok. Es que no es SDE1,
es SDE porque la etiqueta se asigna sobre el disco, no sobre la partición. Correcto. Entonces vamos a modificar esta parte de aquí y guardamos. Ahora nos dice proceda a montar los nuevos sistemas de archivos. Simplemente el comando es mount -a. Si todo está correcto, este comando se ejecuta sin problema y no nos devuelve ningún mensaje de error. Y ya por último dice verifique el punto de montaje y la disponibilidad de uso con el comando lsblk sobre el disco duro SDE. Esta es la última prueba de verificación. Y aquí nos dice, ¿no? El disco SDE que tiene una partición SDE1 y esta partición está compuesta por dos logical volumes que están a su vez mapeados en estos directorios del sistema de archivos. Y con eso terminaríamos esta parte de la práctica. Gracias. Bien, pues vamos a continuar con la práctica correspondiente al capítulo 15 y en esta ocasión lo que vamos a hacer es redimensionar sistemas de archivos de tipo ext4 y XFS que se encuentran como parte de un Logical Volume Management. Es decir, en esta práctica vamos a partir del punto en el que nos quedamos en la práctica anterior. Voy a leer este párrafo aquí. En este ejercicio usted incrementará el tamaño del Volume Group BGFS que creó en el apartado anterior y le va a añadir todo el tamaño correspondiente al disco SDF. Este disco tiene un tamaño de 1 GB. También extenderá el tamaño del Logical Volume denominado ext4vol junto con el sistema de archivos que este contiene a un total de 10 megas, utilizando dos comandos por separado. Y nos dice que finalmente extenderá el Logical Volume denominado xfsvol junto con el sistema de archivos que este contiene a un total de 10 megas utilizando solo un comando. Y por último vamos a verificar todos los nuevos tamaños de los archivos extendidos. Y bueno, para comenzar nos dice que inicialice el disco SDF de 1 GB y lo vamos a agregar al Volume Group BGFS. Entonces aquí creamos el Physical Volume. Voy a limpiar la pantalla. Aquí. Ya se creó con éxito. Vamos a extender el Volume Group para añadir precisamente el Physical Volume que acabamos de crear con el disco SDF. Extendido con éxito. Y vamos a confirmar sencillamente los cambios. Comando BGFS. Aquí está, ¿no? 1.16 GB. Bien. Y espacio libre 1 GB, que es precisamente el que le acabamos de agregar como espacio extendido del disco SDF. Vamos al siguiente paso. Aquí no son 40, son 10. Incrementa el tamaño del Logical Volume ext4vol y el sistema de archivos en 10 megas. Logical Volume Extend, -L, más 10 y la ruta. Ese es el comando. Todos estos comandos, como les decía, ya fueron estudiados en capítulos anteriores. Aquí está. Redimensionado con éxito. Y el comando pues es este que está aquí. Vamos al siguiente comando. Vamos a hacerlo. Vamos a requerir de este segundo comando. ¿Por qué? Porque es un sistema de archivos de tipo ext4. Cuando son XFS lo podemos hacer en un solo movimiento, en un solo comando. Y el segundo comando que vamos a digitar es fsadm de File System Administration. Lo vamos a redimensionar, resize, y vamos a poner la ruta del Logical Volume que queremos redimensionar.
Correcto, el sistema de ficheros tiene ahora 98.304 bloques de 1 kilobyte. Listo. ¿Y qué es lo que hace el comando fsadm? Pues le indica al sistema de archivos que se incremente hasta la máxima capacidad que tenga disponible el logical volume. Es decir, hacia la máxima capacidad que tenga disponible una vez que le agregamos el disco duro SDF. Ahora, aquí también es en 10, no son 40. Vamos a incrementar el tamaño del logical volume XFS vol y el sistema de archivos a 10 megas. En este caso lo hacemos con el comando lbresize -r-l, el +10 y la ruta donde se encuentra el logical volume. Ven que aquí es en un solo comando, en un solo movimiento. Este es el comando que nosotros digitamos, lbresize -r, y aquí está toda la información que nos devolvió, y nos dice que los bloques de datos han cambiado de tal cantidad a tal cantidad. Correcto. Por último, vamos a verificar la nueva extensión de ambos logical volumes. El comando lbs con un grep por aquí para filtrar. Voy a limpiar aquí la pantalla. Aquí está. 96 megas y 96 megas cada uno, ¿no? Teníamos 80 más 10. Como no se pueden agregar exactamente los 10, son múltiplos de 4, recordemos, entonces 16 es un múltiplo de 4. Son múltiplos de 16, perdón. Por eso se agregan los 96 megas. Otro comando, lbdisplay y bgdisplay. Que básicamente pues, nos van a mostrar lo mismo, solo que uno, para los logical volumes. Aquí está el tamaño. Y este otro, BG Display, ¿no? Sobre el Volume Group. Aquí están los datos. Correcto. Y con eso concluiríamos esta parte de la práctica. Esta información de aquí, pues, conviene estudiarla con un poquito más de calma, pero básicamente es todo el detalle de cómo están conformados, tanto los logical volumes como el volume group. Muy bien. Continuamos con la práctica correspondiente al capítulo 15 y en esta ocasión lo que vamos a hacer es crear, montar y expandir un sistema de archivos de tipo XFS que se encuentra almacenado en un Stratis Volume. En este ejercicio usted creará un Stratis Pool llamado STR Pool, al cual se le va a asociar un sistema de archivos con el nombre STR-FS2 y que va a ser de tipo XFS. Con ello, vamos a poder utilizar un disco duro SDI de 5 GB de capacidad. Vamos a mostrar información acerca del pool, acerca del sistema de archivos y acerca del dispositivo utilizado. Eventualmente vamos a expandir el tamaño del pool para añadir otro disco de 1 GB de capacidad. Este disco se identifica como SDH y vamos a confirmar todo este proceso. Con lo cual, pues para esta práctica vamos a trabajar con estos discos de aquí. SDI, que es de 5 GB de capacidad, y SDH, que es de 1 GB de capacidad. Estos dos discos los acabo de agregar a la máquina virtual. Limpio la pantalla y vamos al primer paso. Proceda a añadir un pool denominado STR Pool en el disco SDI y verifique su creación. Los comandos estos de Stratis Pool también ya fueron vistos en un video anterior. Aquí está. Se crea el pool. Vamos al siguiente comando, lo vamos a listar para verificar su creación. Y aquí nos dice que está creado este pool, ¿no? Correcto. Y que es de 4.96 GB
5 en total, 5 GB en total. Ahora, muestre el dispositivo de bloque utilizado en el pool. Stratis Block Dev List STR Pool, que es el nombre de nuestro pool de Stratis. Aquí está el comando. Y aquí nos indica que el dispositivo que se está usando es el DEP SDI de 5 GB de capacidad. Ahora, siguiente paso. Proceda a crear un sistema de archivos llamado strf S2 en el pool y verifique su creación. Este es el comando para crear un sistema de archivos con la herramienta Stratis. Stratis File System Create STR Pool, que es el nombre de nuestro pool, y el nombre que le vamos a asignar al sistema de archivos strfs2. Lo pegamos aquí y esperamos un momento, ya se creó. Y vamos a listar ahora el sistema de archivos con el comando Stratis File System List. Y aquí lo tenemos, aquí está el dispositivo, el sistema de archivos, el ID universal único, que lo vamos a copiar porque lo vamos a necesitar más adelante. Bueno, creo que es este de aquí. Nos dice proceda, ahora nos dice el paso número 4, no, determine cuál es el Unique Universal ID para el sistema de archivos que será añadido al archivo fstab. Bien, entonces hacemos esto. Este es el comando para obtener el identificador universal único. lsblk stratis strpool strfs2 -o y el user ID bueno, no nos lo devolvió, no importa, ya lo tenemos por aquí. Este es el dato que vamos a agregar. Vamos a abrir el archivo fstab como ya lo hemos hecho antes y vamos a agregar toda esta línea. Es un poco más larga que las anteriores. Vamos a hacer cd etc cp fstab fstab .back, ¿no? Por cualquier cosa. Y ahora sí, pim fstab. Agregamos un comentario para el pool Stratis. Ahí está. Procedemos a copiar, a pegar la línea. Bueno. Creo que tenemos un error por aquí. Voy a pausar el video en lo que resolvemos este detalle. Ok, en realidad el error era algo muy simple. Lo tenemos así, nos falta agregar la diagonal, no la raíz, porque es la ruta en donde se va a crear el archivo para montar el sistema de, donde se va a crear el directorio para montar el sistema de archivos. Entonces aquí guardamos los cambios. Correcto, vamos al siguiente paso. Voy a agregar aquí la diagonal. Procedemos a crear el punto de montaje, vean, mkdir strf s2, que coincide con strf s2 que está aquí. Entonces no deberíamos tener mayor problema.
Hacemos un ls del directorio raíz. ¿Dónde está strfs2? Aquí está, ¿no? Ya se creó el directorio. Y ahora vamos a montar el nuevo sistema de archivos. Mount-A. Recordemos que si este comando no nos devuelve ningún mensaje de error, quiere decir que no tenemos errores de sintaxis. Está bien, todo correcto. Ahora vamos a verificar el uso del pool. Stratis pool list. Es decir, vamos a listar su estatus. Aquí está. Me pone el identificador único. Me dice que es de 5 GB. Las propiedades, el identificador, ¿no? Y el nombre. Aquí está. Correcto. El tamaño total, el tamaño físico, ¿no? Y todas sus propiedades. Ahora vamos a verificar el uso del sistema de archivos. El comando anterior fue para verificar el uso del pool. Aquí vamos a verificar el uso del sistema de archivos. Voy a limpiar la pantalla. Aquí está, correcto. Y lo último que vamos a hacer es, vamos a incrementar el tamaño del pool añadiendo el disco SDH y vamos a verificar dicho incremento. Stratis pool add data str pool y vamos a agregar el disco SDH. Aquí está. No me devuelve ningún mensaje de error, quiere decir que todo está bien. Y volvemos a listar el estatus del pool. Recordemos que el disco SDH pues es de 1 GB de tamaño, con lo cual aquí ya me dice que el pool ahora tiene un tamaño de 6 GB. Con eso concluimos esta parte de la práctica. Muchas gracias. Y ya para terminar con la práctica, por último lo que vamos a hacer es crear y activar el swap en una partición y en un logical volume. El detalle de este ejercicio es lo siguiente. En este ejercicio usted creará una nueva área de swap en una partición llamada sdd1 con 40 MB de espacio. Para ello vamos a utilizar el comando mkswap y además vamos a crear una segunda área de swap con 140 MB, pero dentro de un logical volume que se va a llamar swap_vol en el volume group denominado BGFS, que es en el que hemos venido trabajando a lo largo de todo este capítulo. Posteriormente vamos a añadir las entradas correspondientes en el archivo etc_fstab para ganar persistencia, y en el primer caso vamos a utilizar el identificador único universal y la prioridad número 1 para mapear la partición. En el segundo caso vamos a utilizar el archivo del dispositivo y la prioridad número 2 para mapear el logical volume. Por último, vamos a activar los dos elementos y utilizar las herramientas apropiadas para verificar que todo este proceso funcione correctamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a verificar el espacio disponible. Yo sé que este disco SDD no lo tengo ni siquiera utilizado porque vean, aquí está, no está ni siquiera particionado. Entonces, en teoría, pues disponemos del 100% de su capacidad. Aquí está, ¿no? 268 megas. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a generar una nueva partición de 40 megas de tamaño que se va a llamar SDD1. Con este comando que ya conocemos sobradamente. Correcto. Y ahora vamos a crear la partición primaria y le vamos a decir de dónde a dónde va a abarcar. Correcto. Siguiente paso, vamos a generar un nuevo logical volume que se va a llamar swap_vol
de 144 megas sobre el volume group BGFS. Aquí está. Este es el comando. Lo pegamos y listo, se creó. Siguiente paso. Vamos a construir las estructuras de swap en SDD1 y en el swap vol. Aquí corregimos y listo. Entonces, antes de continuar, lsblk dep sdd, aquí tenemos la partición, correcto. Y ese es el comando mkswap que les decía. mkswap dep sdd1 punto y coma y una segunda instrucción en la misma línea, mkswap dep bgfs swap pool. Estamos creando la estructura de la partición swap en ambos casos. Aquí está. Esto lo vamos a copiar. Lo vamos a colocar aquí. Porque este es el de la partición SDD1, el otro es el del swap. Correcto, o también podríamos pues copiar este, lo voy a recuperar nada más por si acaso no funcionara con el archivo de dispositivo. Aquí. Vamos a entrar al archivo etcfstab, como ya lo hemos venido haciendo, y voy a copiar estas dos líneas. Dim etc fstab para swap y pegamos. Correcto. Guardamos los cambios. Ahora determine la cantidad actual de espacio disponible en el sistema con swap on. Es muy fácil escribirlo. Swap on. Aquí está. Tamaño 2 GB. Usado 662 megas. Entonces tenemos suficiente espacio disponible. Ahora, siguiente paso. Active las nuevas regiones de swap. Con este comando swap on -a es equivalente a mount -a. Si no nos marca ningún error, bueno, vamos a limpiar la pantalla para que se aprecie mejor. Swap on -a no puede encontrar. Ok, entonces vamos a utilizar este, quizá este es el problema. Dim etc fstab. Ah, ok, no, es que estaba mal. Aquí, ya. Estaba mal, no es que no fuera el número, sino que le puse algo de más ahí, ¿no? Ahí está. Swap -a. Ahí está. Ya se montaron los sistemas de archivos.
Y por último vamos a confirmar la activación de las regiones con el comando cat prot swaps. Ahí están todas las particiones que acabamos de crear. SDD1, listo, prioridad 1. Y por último, ejecutar este comando para ver el incremento en la memoria swap. Aquí está, la memoria swap en total ya son 2.2 GB y con esto tiene usados 664 megas y disponibles 1.6 GB para un total de 4 GB, correcto. Entonces decíamos utilizados 2 GB, disponible 1.6 y en total 4 GB. Pues muy bien, con eso por fin hemos terminado esta práctica que se tornó un poquito larga. Espero que les sirva, que les haya gustado y que la puedan replicar y les sea de mucha utilidad. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Gracias, saludos y hasta la próxima.